Vamos a continuar entonces con estos textos. Este es el último de estos textos de los que les hablé, que son transversales al programa, a todos los contenidos del programa a lo largo del año. Este texto que vamos a ver ahora, muy rápidamente, voy a hacer una síntesis, se llama Estudios sobre Iconología y es de Erwin Panofsky. Se trata de un texto que es bastante más largo de lo que yo voy a explicarles, que no es específico para nuestra materia. Sin embargo, allí hay un método de análisis de obras de artes que, según lo que dice Panofsky, va de lo denotado a lo connotado. Es decir, de lo que se ve a lo que significa, de lo visible a lo inteligible. Ese sería el camino que se supone que vamos a transitar si hacemos los 3 pasos o cumplimos con los 3 niveles del método que él propone. El primer nivel se denomina preiconográfico y es descriptivo. El segundo nivel se llama iconográfico en sentido estricto y es descriptivo también. Es decir, que estos 2 momentos son para describir la obra. Y el tercer momento, que es el iconológico o iconográfico en sentido profundo, es interpretativo. Esto no significa que cuando nosotros vemos una obra de arte instantáneamente no interpretemos. Sí interpretamos, pero el nivel de interpretación al que se puede llegar siguiendo este método es mucho más profundo. Les voy a ir explicando cada uno de los niveles y después vamos a hacer un ejercicio con una obra. El primer nivel, como les dije, se llama preiconográfico y trata de todo lo que es perceptible a través de los sentidos, es decir, lo que vemos, lo que sentimos con el tacto, lo que escuchamos, yo qué sé. Incluye el análisis formal y el reconocimiento de lo que aparece representado. Lo primero que hace es enumerar los motivos que aparecen en la obra. Y lo segundo que hace es describir, primero, los elementos formales como líneas, colores, planos, volúmenes, etc. Y en segundo lugar, los recursos plástico-compositivos, como serían el dinamismo y el estatismo, lo lineal y lo pictórico, la simetría y la asimetría, las formas cerradas y abiertas, la homogeneidad o la heterogeneidad, la superposición y yuxtaposición, lo sagrado y lo profano, lo abstracto, lo naturalista, etc. Estos recursos, ustedes conocerán algunos, pero a medida que vayamos avanzando van a conocer muchos más que van a poder poner a trabajar cuando ustedes analicen las obras en este primer nivel, que es el preiconográfico. El segundo nivel, que es el iconográfico en sentido estricto, implica la comprensión del tema, es decir, se leen allí las anécdotas, las alegorías, las historias que narran las obras y requiere de fuentes literarias, fuentes históricas que permiten decodificar esos temas. ¿Qué significa? Que hay que ir a las fuentes, que hay que ir a los libros para pasar del primer nivel del preiconográfico al iconográfico en sentido estricto. Entonces, en el primero describimos, en este también, pero otras cosas describimos, cosas que tienen que ver ya más con el tema. Y el tercer nivel es el nivel iconográfico en sentido profundo o iconológico. ¿Qué dice Panofsky? Dice que con los datos obtenidos en los niveles anteriores, más el conocimiento del contexto en el que se produce la obra, se le interpreta como síntoma cultural, es decir, con un objeto capaz de contener los datos de su época, transmutados en formas visibles. Tal vez esto que les estoy explicando ahora les resulte demasiado abstracto, así y de alguna manera árido, pero lo vamos a poner a funcionar ahora con una obra que les voy a presentar. La obra se encuentra dentro de esta iglesia, que es la iglesia de San Vital en Rávena. Es una obra que
como les digo, se encuentra en el interior de esta iglesia. Esto que ven acá, ustedes, es el ábside, es decir, que es a donde se encuentra el altar. Está el altar allí con una pequeña bóveda. Fíjense que ahí está Dios con los apóstoles, perdón, con los evangelistas. Y el cuadro que vamos a analizar está acá. Es decir, que está justo alrededor o dentro del espacio absidial donde se halla el altar. Es decir, que es un lugar muy importante dentro de la iglesia. Aquí lo tienen, esta es la imagen que vamos a analizar y fíjense en qué contexto se encuentra. Es decir, acá está Dios y fíjense, ahí están estos personajes de esta imagen que vamos a ver ahora. La imagen es esta y se llama Justiniano y su séquito. Como dijimos, lo primero que se hace es enumerar los motivos que hay en la imagen. Entonces, en esa enumeración podemos decir que hay una serie de personajes. Unos parecen, este parece un sacerdote, este también, que tiene ahí la tonsura, unos personajes, este también, que tiene el incenciario. Acá hay otro señor. Acá hay alguien importante que tiene una corona, posiblemente sea un rey, una corona, joyas, y tiene una aureola, posiblemente sea un santo, nosotros sabemos esas cosas. Otros dos personajes más acá y otro grupo de personajes. Estos están uno al lado del otro, fíjense, y estos están amontonados ahí, hay unos detrás del otro. Bueno, si miramos rápidamente, no hace falta que hacer ningún tipo de análisis profundo, podemos decir que estos que tienen lanzas y un escudo han de ser un ejército. Y como tales, los soldados de un ejército son menos importantes que aparentemente estos señores. Aparentemente este y este no son los más importantes porque además se distinguen de los demás. Si se fijan, están dentro de un rectángulo. Todos tienen los mismos zapatos, tienen vestidos, unos vestidos como túnicas, todos están en un rectángulo y en ese rectángulo, si se fijan, hay como unas columnas, acá unas columnas corintias, acá hay otras columnas ahí atrás y los fustes de las columnas están cubiertos como si fuesen de joyas, con la representación de unas joyas, ¿no? Y aquí arriba y aquí abajo también parecen imitaciones de joyas, de esas que hay en los libros medievales, que están así incrustadas, ¿no? Ahora, esto no es, es una obra que está hecha con mosaicos, fíjense. Esta es una obra bizantina que está hecha con mosaicos. Estas construcción con mosaicos es muy complicada, pero si se fijan bien, ustedes van a ver que el fondo es dorado. Cada una de las teselas, esas de los pequeños mosaiquitos, digamos, que se ponen para armar los grandes planos, están pintados como de dorado y estos de otros colores. Bueno, ahí se los muestro más de cerca para que vean cómo es el tratamiento. Acá el dorado no se ve, pero es por la foto, pero es dorado. Pero fíjense cómo están organizados los mosaicos con estas líneas gruesas de contorno. Sí, fíjense, este tiene hasta barba, líneas de contorno. Miren lo que ha hecho acá, lo que han hecho los artistas acá. Digo, los artistas porque es una obra que es anónima. Fíjense las variables de colores que tienen las teselas para dar una sensación de más sombra o más luz en distintos lugares. Bueno, vamos a volver ahora a la obra principal. Líneas de contorno. Vistas de cerca se ven como puntos, ¿no? Porque las teselas se dividen, pero visto de lejos podemos ver una línea de contorno negra entre una figura y la otra. Líneas de contornos negras bastante contundentes, ¿no? Que separan una figura de la otra y las figuras también del fondo. Es decir, que la forma son recortadas, son formas recortadas.
Vimos ahí, cuando hicimos ese acercamiento a este personaje, esa tendencia al claroscuro, lo mismo que en los paños de los trajes de los personajes, que si se fijan es una serie de líneas verticales con algún movimiento, ¿no? Algún movimiento oblicuo, como para dar la sensación de que son telas, ¿no? Y con un claroscuro que insinúa los volúmenes. En este caso, por ejemplo, hay una insinuación de volumen mayor. Sin embargo, este traje, por ejemplo, lo mismo que esto, o esta Biblia, no sé qué, es dorado. Entonces, si el fondo es dorado y la figura es dorada, se perciben como si estuviesen en el mismo plano. Ustedes imagínense que el color dorado es un color que brilla, ¿sí? Es un color que es vibrante, entonces el brillo lo que hace es venirse al primer plano. Cuando miramos algo que brilla, lo primero que vemos es el brillo y no las otras cosas, y eso lo que hace es que tanto las figuras como el fondo se lean en el mismo plano, ¿sí? Entonces, es una obra que está como de alguna manera aplanada, ¿no? Si se fijan ustedes, hay un tipo de composición que es horizontal, ¿no? Una composición horizontal, pero los ejes de cada uno de los personajes es vertical. Cada uno de los ejes se percibe como una línea que va marcando de alguna manera un ritmo, ¿no? Estos ejes están dispuestos de tal manera que este personaje está justo en el centro. Está justo en el centro y, curiosidad, o no tanto, es el que tiene el traje de otro color. Si hiciéramos una medida de cuánto miden los trajes y cuánto mide el resto, parece que solamente se tratara de los ropajes. Ropajes que, si se fijan, no insinúan de ninguna manera los cuerpos de los personajes, no se ven como en otras obras en las que los paños caen por sobre las piernas y se ve cómo es la forma de la pierna, no, son como pantallas, ¿no? Como pantallas verticales, con alguna insinuación de movimiento, pero es como si no tuviesen movimiento. Están todas de frente. Todas las figuras están de frente, por lo que podemos decir que son figuras frontales, ¿sí? Y eso que están de frente nos hacen dar la sensación de que son de alguna manera imperativas y también impenetrables, ¿no? Son figuras de algún modo, podríamos decir, pesadas porque son muy grandes, pero resulta que si miramos los pies están como vistos desde arriba y estos están vistos desde frente. Es decir, que tiene dos puntos de vista. Y si vemos los pies desde arriba, pareciesen que están flotando las figuras y eso las aliviana. Entonces, más bien, cuando uno tiene una visión completa de esto, son figuras como que estuvieran flotando, un tanto ingrávidas, ¿no? Esa liviandad tiende a espiritualizar las figuras, tiende a eso. Vemos también que hay estos elementos que les decía yo que se parecen a piedras preciosas, incrustadas, como si fuese algo que es relativo al lujo, pero también a lo ornamental, es decir, que tiene algo de ornamental también esta imagen. Y lo que tiene muy visible es la perspectiva jerárquica. Ese es un tipo de perspectiva que jerarquiza una figura por sobre las demás. Ustedes ya sabrán que la figura más importante de esta obra es esta. Y si se llama Justiniano y su séquito, posiblemente este sea Justiniano, que es el rey. Está en el centro, tiene la ropa de otro color y si se fijan, todos están pisando a alguien y casi todos están siendo pisados por alguien, pero él no. Él pisa a este, pero nadie lo pisa a él, ¿no? Este tampoco. Es decir, que estos personajes importantes
hasta en esos detalles se imponen. Es decir, no hay un señor que esté allí pisándole el pie a Justiniano. Eso es algo totalmente impensable. No pareciera tener movimiento esta imagen, sino que más bien pareciera una imagen estática, quieta, con todos estos personajes de frente que no están en ninguna parte, porque ni siquiera están apoyados en el piso y el fondo es dorado y se nos viene al primer plano. Entonces se disponen de alguna manera livianos y en un lugar que es abstracto, ¿no? De alguna manera desconocido. Eso sería más o menos lo que deberíamos ver en el primer nivel de análisis. En el segundo nivel de análisis, tendríamos que hablar del tema. Pues bien, sí, se trata de Justiniano con su séquito. ¿Quiénes son los del séquito? Y bueno, está la iglesia, que son estos personajes importantes, que están, como les dije, caracterizados, inclusive uno es pelado, el otro tiene tonsura, este es más importante, ya sabemos, es el que lleva la cruz en la mano, este lleva la Biblia y este el inciensiario, pero esta es la iglesia, que está hacia un costado. Estos otros personajes que están acá son funcionarios del gobierno de Justiniano. Ustedes saben que Justiniano era el emperador. Entonces está la iglesia, el emperador tiene hacia un lado los poderes de la iglesia, hacia el otro los funcionarios, obviamente muy importantes, y también al ejército. Es decir, que el séquito está formado por estos poderes importantes. Ahora si vemos el ejército, como les dije, tienen rostros un poco más parecidos unos entre otros, no están muy caracterizados, más bien un poco estereotipados. Son los únicos que tienen color. Estos otros son más puros, digamos, con el dorado, el blanco y el negro, y estos otros de otros colores, y llevan un escudo con lo que sería el crismón, ¿no? Que es este signo con las iniciales del nombre de Cristo, es decir, que es un ejército cristiano. Bueno, Justiniano tiene una aureola, como les dije, y él es el rey. Y como en el segundo nivel de análisis, según Panofsky, hay que ir a las fuentes, sabemos que Justiniano era el César, es decir, que era el emperador romano. Era el emperador romano que al ponerle acá la aureola lo santifican y está con su séquito, con los funcionarios y con el ejército en el ábside de una iglesia, chicos. Está en el ábside de una iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Porque de alguna forma se propagandea y se impone. ¿Por qué va a estar al lado del altar de una iglesia? Pues bien, si estudiamos un poco de historia, podemos saber que los cristianos que al principio fueron perseguidos, después empezaron a tomar mucha fuerza y de pronto la cristiandad se había dispersado por todo el Imperio Romano muy fuertemente. Entonces, ¿qué es lo que hace el emperador? Bueno, lo que hace el emperador es tomar el poder, es decir, autonombrarse papa. Entonces, él es el César y es el papa. Y a esa figura que él crea se le denomina cesaropapismo. Y el cesaropapismo quiere decir que es el emperador y además es el intermediario entre Dios y los hombres. Piensen ustedes lo que eso significa. Entonces él se hace llamar el archisacerdote de Dios en la tierra. Es decir, que es un poder descomunal, un poder impresionante. Y fíjense ese poder cómo está representado acá, con una perspectiva jerárquica. Él está en el medio, él es el que ocupa más espacio que los demás y se distingue de ellos y es el único santificado, a pesar de que esté acá, por ejemplo, el obispo de Rávena. Ahí dice Maximianus, y es que es el nombre del obispo. Es decir, que lo distingue al obispo. Él no necesita ni que lo distingan con el nombre, porque todos sabemos quién es él.
Hay muchos otros elementos para poder interpretar en esta obra, pero en grandes rasgos esa era la idea. Pero bueno, ya sabemos lo del cesaropapismo, ya sabemos cuál es la importancia de esto, y entonces ¿para qué nos sirve el tercer nivel? El nivel iconológico o iconográfico en sentido profundo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que interpretar de esta obra? ¿De qué se trata? Y yo me pregunto, ¿no? ¿Se trata de la línea de contorno que vimos al principio? Y bueno, no. ¿Se trata del ejército cristiano? No. Se trata de la imagen imperativa, que como les dije, de esa imagen imperativa de frontal, abstracta, estática, imperialista. Sí, puede ser que se trate de eso. Pero después de todo lo que hemos visto, podemos colegir que esta es una imagen del poder que es impenetrable, insoslayable y que une el Estado con la Iglesia. Esos serían los tres momentos del análisis de Panofsky, que va de lo visible, que es lo primero que hemos descrito, a lo inteligible, es decir, a lo que podemos entender, comprender en el sentido más profundo del significado de la obra, más allá de su forma y más allá de su tema. Eso tenía para comentarles y nada más.